David Pérez, VP of Relationship with Stakeholders de Cabify. Un placer enorme tenerte hoy en el Muchas gracias. talk de Intiva. Encantado de estar aquí con vosotros. El titular del talk de hoy va a ser Talento con propósito, cómo activar los principios corporativos para que todos podamos llegar al mismo destino. Y nos interesa mucho en ese sentido hablar contigo para que nos puedas contar la experiencia que habéis tenido en Cabify. Perfecto. Pero antes de nada, me gustaría que explicaras, oye, eso de VP of Stakeholder Relationship, exactamente qué significa. Bueno, creamos hace como 3 años aproximadamente un área, ¿no? O sea, teníamos la intención principalmente de que algunas funciones de las que conocemos como transversales o de soporte en organizaciones estuvieran relativamente juntas, ¿no? Relativamente juntas me refiero a entendieran que hay proyectos que son transversales y que vienen muy bien juntar, ¿no? Debajo de este área que hemos llamado Stakeholder Relation tenemos un área grande que es el área de People, de gestión de personas. Dentro de ese área de People hay verticales distintas, áreas de expertise, estas figuras de People Business Partner que están muy pegadas a audiencias, ¿no? Figuras con conocimiento de negocio. Tenemos el área de sostenibilidad, que para nosotros es una palanca de valor diferencial, engancha mucho con misión, visión, valores, propósito, del que hablamos luego si quieres. Muy bien. Tenemos un área también de comunicación, y dentro de esa área de comunicación tenemos comunicación interna, ¿no? Y la parte de PR para nosotros, comunicación externa hacia medios. Y el área de regulación, que es el área regulatoria en nuestro caso es un área muy core también, pues por los países en los que estamos, la industria en la que estamos y demás, ¿no? Entonces, y luego hay áreas chiquititas como el área de IT y demás, ¿no? Todas estas áreas, aunque parece que son funciones muy distintas, para algunos proyectos, como el que podemos hablar de talento con propósito, viene muy bien que trabajen de la mano y tengan procesos y rutinas juntas, ¿no? Muy bien. El área puede cambiar de nombre, pero ahora mismo es Stakeholder Relations, ¿sí? Relación con grupos de interés. Genial. Hablabas de sostenibilidad y por entender qué es esto de la sostenibilidad y por qué es importante que las empresas y los empleados la cojan. Mira, yo llevo, si te dijera 2 áreas de expertise de toda la vida, ¿no? Como profesional, yo entré en el mundo de los recursos humanos al terminar la universidad, ¿no? O sea, estuve bastantes años allí y luego di el salto en otra compañía a liderar toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Y siempre hablo de 2 tipos de compañías, ¿no? Están las compañías reactivas, ¿no? Aquellas que necesitan involucrar la sostenibilidad, ¿no? Para entender, oye, yo como compañía tengo un propósito, como la sostenibilidad es una pieza clave, ¿no? Pero ese ejercicio es un ejercicio que viene a posteriori, ¿vale? Es decir, viene en un momento dado en el que existe una sensibilidad sobre el tema, ¿no? Y luego hay otras que son proactivas, que nacen, ¿no? Empresas, podríamos decir, con propósito o con impacto, ¿no? Cabify lo pone fácil con esto, ¿no? El nacimiento de Cabify en 2011 es cómo mejoramos la movilidad, ¿no? Cómo buscamos una mejor movilidad para el ciudadano y cómo hacemos una ciudad más sostenible a la hora de movernos, ¿no? Y cómo la tecnología es este soporte que nos ayuda a transformar esto a una velocidad mayor. Y eso es un propósito muy de sostenibilidad, ¿no? Por tanto, casi que lo que hacía falta era darle forma, ¿no? A esta parte de sostenibilidad, tener un plan estratégico, entender que en todas las decisiones importantes de la compañía ser sostenibles y que la parte de sostenibilidad esté presente es muy, muy importante, ¿no? Entonces, desde el 2018 hasta aquí, pues hemos ido avanzando en planes donde, pues te diría, sacando un poco de pecho incluso, que hemos sido capaces de liderar en este ámbito pues todo lo que hacemos de movilidad sostenible ahora mismo. ¿Y cómo se consigue que los empleados asuman esta sostenibilidad? ¿Qué tienen que ver en el CEO, en la capa directiva, en la cultura? ¿Qué tiene que suceder? Yo lo resumiría en 2 o 3 cuestiones, ¿no? Hay una que tiene mucho que ver con cómo te conocen antes de entrar a ser parte, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te ven desde fuera como compañía en esto de la sostenibilidad? Porque lo cierto es que el histórico nos ha dado de nuevo 2 modelos de compañías, ¿no? Los modelos que me creo, ¿vale? Me cuentan una historia y es una historia con mucha coherencia, me la creo, la vivo, la siento. Y empresas todo lo contrario, ¿no? Me estás contando una historia de sostenibilidad, pero no es algo que yo vea o perciba, ¿no? O al menos lo veo más forzada, ¿no? En Cabify hemos trabajado siempre mucho que cómo nos ven hacia afuera tenga mucho que ver con nuestro propósito, ¿no? Y ese hecho es el que utilizamos mucho, por ejemplo, en procesos de incorporación de personas, ¿vale? Hay una parte de, oye, ¿sabes cuál es el proceso de Cabify? ¿Nos conoces? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes hacia dónde vamos? ¿Sabes que estás en un momento de transformación y disrupción, que esto es bueno y no tan bueno a veces, dependiendo de lo que quieras, ¿no? Pero que casi que si quieres ser parte de este proyecto, eres una parte alícuota responsable de que esto ocurra, ¿vale? O sea, tenemos una necesidad de transformar cosas y tú eres parte de esta transformación.
Y luego, este espíritu de sostenibilidad se mantiene muy vivo, porque también hay mucha coherencia, ¿no? O sea, te podría poner ejemplos de, bueno, proyectos de compensación de emisiones, transformación de flota de vehículos de coches diésel y gasolina a coches eléctricos. O sea, todo esto lo puedes contar, pero cuando el empleado lo percibe o el ciudadano, ¿no? O nuestro cliente corporativo lo percibe, pues de nuevo entra una parte de coherencia como muy, muy importante. Y por último, y para cerrar, pues tenemos un colectivo de edad media de empleados de unos 30-31 años. No te voy a hacer aquí a disgregar por generaciones, pero sí es cierto que son generaciones con sensibilidades cada vez mayores en estos temas, ¿no? El precio y demás son decisiones de consumo que nos afectan a todos al consumir un producto o un servicio que utilizamos, pero sí que estamos viendo, ¿no? Los que estamos también en este mundillo, vemos que las nuevas generaciones, cuanto más jóvenes son, en su proceso de toma de decisiones tienen en cuenta estos temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, hablamos que en vuestro proceso de selección para vosotros es muy importante, en ese criterio, ¿no?, de entrada, que comulguen con esos principios, con esos valores. ¿Qué hacéis con esos empleados que se salen un poco de esta línea o que no acaban de moderar con el ejemplo? voy a ponerte un ejemplo justo en contra, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos ha pasado a veces en el pasado, ¿no? Cuando uno va creciendo, ¿no?, y va incorporando talento a la compañía, parece que centra mucho los esfuerzos en que alguien sea técnicamente bueno, ¿no? Quiero un referente de ingeniería de datos, quiero un referente de PR, quiero un referente de gestión de personas, ¿no? Y chequeas, ¿no?, dedicas tiempo en un proceso de selección a chequear que esta parte técnica engancha muy bien. Si no engancha muy bien la parte de cómo eres como organización, de tu propósito, de cómo trabajas después, ¿no?, de esta parte que llamamos más cultural, ¿no?, de principios, nos hemos encontrado con personas que no han enganchado a la organización, ¿no? Y luego nos preguntábamos, oye, ¿qué ha ocurrido? Porque esta persona técnicamente brillante, que entra en un proyecto en un momento dado donde nos hacía falta ese talento, no ha enganchado por la forma de trabajar, ¿no? Te paras, reflexionas y te das cuenta que en tu proceso, o sea, en este primer momento de comunicación de cómo te ven hacia afuera es muy importante tener esto, pero que en el primer proceso de contacto de cómo es un proceso de selección de entrada, tienes que darle un peso muy importante a esta parte cultural de principios y valores. Te diría que en un porcentaje alto somos capaces de identificar quién no está alineado con esta cultura y valores, por tanto, no pasaría el proceso de selección. ¿Y qué tenéis que ver en ellos para concluir que efectivamente no son para vosotros como empleados? ¿O cuáles son esos indicadores? ¿O cómo lo enfocáis? Fíjate que aunque ha habido también evolución en el negocio, ¿no?, y la compañía que Cabify era hace 10 años no es la que es ahora, ¿no? Ya no hablamos de startup, hablamos de scale-up, ¿no?, de empresas con crecimiento rápido, ¿no?, y con un volumen ya importante en distintos países. Este proceso probablemente haya ido evolucionando un poco, pero nosotros en definitiva somos una empresa bastante horizontal. No somos una empresa muy de jerarquías. Somos una empresa donde necesitamos que la persona esté empoderada en la toma de decisiones. Vamos a una velocidad en la que tienes que sentirte cómodo teniendo 3-4 proyectos distintos a velocidades diferentes. Tienes que sentirte cómodo con la frustración, entendiendo que hoy a veces esperas que la cosa salga de una determinada manera y no sale. Empujamos mucho a toma de decisiones, equivócate. No te equivoques 2 veces o 3 en la misma cosa, pero equivócate, ¿no? Preferimos que te equivoques a que estés parado esperando a que te diga lo que tienes que hacer. Todo esto que asumimos mucho en cómo trabajamos aquí, dependiendo de dónde vienes, o incluso si es tu primer trabajo, puedes enganchar bien o no. No te diría que hay 2-3 cosas que no funcionen, pero por ejemplo, perfiles que están muy acostumbrados a jerarquía, ¿no? Oye, yo vengo de ser responsable y yo solo hablo con responsables. Oye, mira, esta es mi vertical, ¿no? Esta es mi cajita en la que yo me muevo, esta es mi responsabilidad, que nadie toque esto es mío. O el micromanagement, ¿no? Me meto hasta la cocina a revisar la última tarea del último proceso. Te diría que son probablemente actitudes que no enganchan muy bien con cómo trabajamos. Ahí no hay match, ¿no? No se produce ese No match. hay match, no lo hay, ¿no? Hablamos antes de que habéis tenido un cambio de principios recientemente. Sí. Me gustaría que me hablaras un poco de esto y sobre todo entender muy bien cómo estáis haciendo para que se hayan comunicado adecuadamente, para asegurarles que se han entendido y de que estén bajando, que es un gran reto para las compañías, ¿no? Sí. Me voy a detener, tú me cortas, si ves que me alargo, pero yo creo que esta parte, o sea, le doy mucha importancia a todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con misión, visión, principios, es como muy, muy importante, ¿no? Cabify nace en 2011, ahí hay un ejercicio de principios que te diría que vienen
casi de forma unipersonal del CEO, ¿no? Juan de Antonio, oye, ¿cómo me imagino mi empresa? ¿Cuáles son los principales principios, ¿no? Cómo trabajar de forma coherente, cómo ser humilde, cómo dar una respuesta a las ciudades, ¿no? Hay una serie de principios que digamos que son los que conviven los primeros años y que marcan un poco cuál es el campo de juego, ¿no? Hay un momento importante hace unos años, que Cabify va creciendo, adquiere una compañía de taxis muy grande que se llamaba Easy Taxi en Latinoamérica, que está presente en muchos mercados, y en esta adhesión, ¿vale? Aunque es una compra de Cabify a esta compañía, hay un momento en el que paramos porque la estructura crece muy rápido, hay responsables de Cabify, responsables de la otra marca, ¿no? Que conviven, y se para y hay un nuevo ejercicio de principios, ¿no? En un momento donde la compañía crece. Y esos principios son los que han estado conviviendo hasta finales del año pasado. Ahora ya oficialmente hemos hecho un nuevo cambio. Realmente es una redefinición, es importante decir esto. Muy bien. Los principios pueden cambiar, las misiones y las visiones pueden cambiar, los propósitos de la compañía no cambian, sigue siendo el mismo de Cabify. En esta redefinición buscábamos dos cosas principales, ¿no? Oye, una compañía que cambia tan rápido en 2, 3, 4 años, ¿no? Cuando estaban estos principios no había una pandemia ni nada distinto, ¿no? ni nada similar, perdona. En esta redefinición, esos principios anteriores, ¿no? Tenían un sentido, siguen teniendo sentido ahora mismo. Y dos, si yo preguntara a los 1000 y pico empleados que somos en todos los países, ¿sabrían responderme a cuáles son los principios y explicármelos? Y la respuesta es no. No. Por lo tanto, era importante pararse. Muy bien. Tenemos mucha claridad de dónde queremos estar en los próximos años. Esa claridad se tiene que ver también reflejada en cómo queremos que sea el comportamiento de las personas que participen aquí. Y están siendo años de incorporación de talento nuevo, talento primer nivel. Aquí no saco pecho, pero ya te diría que un proyecto como este, o sea, hay mucho talento de calidad en Cabify, no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que enganchar mucho con que la gente sepa, aparte es una función técnica, lo que hablábamos antes, oye, cómo trabajamos aquí en Cabify y por qué, ¿no? Y en esta redefinición, la parada, o sea, lo que ha dado de respuesta principalmente ha sido unos principios menos en número, 4, mucho más claros, que alguien se lo sabe rápido, y luego una bajada ordenada en bastantes procesos que los utilizamos nosotros, pues desde incorporaciones hasta todo lo que tiene que ver con el employee cycle, o sea, con el proceso de desarrollo del empleado, ¿no? ¿Y cómo hacéis esa parte de comunicación y cómo os aseguráis de que están llegando los mensajes? Lo que hemos hecho, el proceso en sí ha sido un proceso donde, digamos que hemos determinado un owner que es coordinador, que ha sido el área de People, el área de desarrollo de People. Ese área tenía la capacidad de, desde la parte más técnica, ir avanzando en el proceso, pero en este proceso han existido consultas, ha habido focus group con líderes de la organización de distintas áreas, de distintos países con distintos años, es decir, queríamos traer la sensibilidad de personas, y luego ha habido una bajada muy importante a competencias y demás, ¿no? Estamos en el proceso de comunicación ahora mismo. Te pongo un ejemplo, mañana mismo tenemos, hoy es martes, el jueves tenemos All Hands de empleados, que es un evento que hacemos, juntamos a todos los empleados de todos los países una vez cada mes y medio a contar update, y a mí me toca un bloque para contar lo que llamamos Cabify Way, ¿no? Que es como nuestro manifiesto, una redefinición de este propósito, misión, visión y principios, ¿no? Y estamos utilizando estos espacios, que son espacios de alto valor en comunicación, para ir contando poco a poco, ¿no? Pues en un All Hands se contaron estos 4 principios, en el siguiente All Hands se contaron las competencias transversales comunes, es decir, el comportamiento esperado de todos aquí en Cabify, y vamos a ir utilizando estos espacios a futuro para contar también. Y luego tenemos, pues iba a decir la típica intranet, tenemos un espacio dedicado en exclusiva a esto, ¿no? Y hacemos info meetups, que llamamos nosotros, hacemos espacios dedicados a empleados para contar en profundidad cualquier tipo de duda que hay aquí. Ok. ¿Cuáles son esos principios, esos 4 principios? Humildad, coherencia, brave, que para nosotros es como tener impacto, ¿no? Y luego unstoppable, que es imparables de alguna manera, ¿no? Estos son los 4 principios. El ser imparables lo utilizamos un poco como la conclusión de los 3 primeros, ¿vale? O sea, sé humilde, sé coherente, o anímate, empuja, ¿vale?
y todo esto te hace de alguna manera imparable, ¿no? Pueden parecer muy genéricos, pero llevan por debajo la parte que te digo de competencias y comportamientos que en el día a día tienen mucho sentido en cómo trabajamos aquí. ¿Qué tienes que ver en alguien para saber que está viviendo esos principios? Yo te diría que la intensidad del proyecto tiene una exigencia de estar siempre como al 100% en motivación, ¿no? Hay pocos grises en personas en Cabify. Puedes tener baches de semanas, he fallado en un proyecto y me tiro 4 días cabizbajo, pero yo creo que con todos los retos que tenemos por delante es muy importante estar con el ánimo a tope, ¿no? Entonces te diría que en cuanto ves a la gente enchufada, ¿no? con los compañeros con los que trabajas, ¿no? o lideras un proyecto o compartes liderazgo en un proyecto nuevo, creo que es bastante sencillo ver si alguien está o no está, ¿no? En cualquier caso ya empezamos a tener palabras clave que utilizamos continuamente, ¿no? Oye, mucho foco, ¿vale? Mucho impacto en todo lo que hacemos, ¿no? Que esta es la parte más de competencias, ¿no? Pero porque hay una tendencia también en principio a querer abarcar más de lo que a priori puedes, ¿no? Entonces, como no nos gusta estar cambiando cosas continuamente, te puedes ver envuelto en, oye, llevo 10 iniciativas y tenía planificadas 5, ¿qué ha pasado, no? Entonces esta parte también es importante de... es bueno hacer un ranking de las cosas siguientes a hacer y es bueno entender de los 10 proyectos que tienes cuáles son los 4 clave que van a tener un impacto y que tienen un foco importante y que no tienen una exigencia muy alta en horas de personas, presupuesto, etcétera, ¿no? Y hablamos de foco, la importancia del foco y también la importancia del impacto por entender. ¿Qué es eso de impacto? Necesitamos enganchar en la mente de todos, da igual la función que tengas, que cualquier proyecto, iniciativa o acción que haces, piensas que cambia algo, ¿vale? O que lo que cambia puede ayudar a un cambio mayor en un proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impacto, principalmente es si yo tengo como propósito final de compañía hacer que el 85% del vehículo particular en una ciudad como Madrid o Sevilla desaparezca y darle al ciudadano alternativas de movilidad distintas, o sea, eso es un cambio de un impacto muy alto, ¿no? Te diría que en un mundo ideal cualquier tipo de acción tendría que ir orientada a esto. Tú me podrías decir, bueno, ya, pero cuando un equipo de PR tiene relación con medios, ¿cómo engancha esto con...? Te podría sacar un enganche seguramente de acciones. ¿Qué papel diréis que juega Juan Antonio y el equipo directivo en que bueno, estos principios impregnen y calen muy bien en Cabify? ¿Qué papel tenéis? A mí me gusta mucho hablar de coherencia. Probablemente aquí no estoy siendo objetivo, aquí sí estoy siendo más David Pérez, ¿no? Pero si algo he vivido que me ha desenganchado de proyectos es, me estás contando algo, pero lo que yo veo es distinto, ¿no? Oye, hay que ser humilde, ¿no? Y hay que ser coherente, pero luego yo, en mi actuación del día a día, no lo veo como empleado, ¿no? Yo creo que esa es la parte que más desengancha. Yo te diría que en un porcentaje altísimo eso es Juan de Antonio en figura. Es alguien con una coherencia llevada al máximo, ¿no? Llevada al máximo y al límite. A veces, ¿no? Casi te condiciona en tu forma de pensar, ¿no? Creo que se está pasando de frenada, no haría falta, ¿no? Que ya estamos en un momento en el que podríamos gastarnos 30 euros en vez de 20, ¿no? Pues 20 mejor que 30, ¿no? Entonces, creo que esa coherencia también hace que cale de forma natural. Tenemos un equipo de top management de unas 20 y tantas personas, te diría que perfiles muy buenos técnicamente y que enganchan muy bien. Y te diría que de alguna manera owners de la cultura también, ¿no? Esto hay que gestionarlo, esto está muy bien formarlo y adaptarlo. Han sido una parte muy importante protagonista en esta redefinición de principios, pero yo creo que lo que más se percibe aquí es que hay mucha coherencia en todo esto, ¿no? Y mucho trabajo, pues en lo que te decía, ¿no? Con mucho foco, con impacto, con un plan determinado, con vamos todos ahí, te hago una recomendación o te apoyo en algo de un área que no es mío, pero pongo personas en el proyecto para que avance más rápido. Muy bien. Creo que eso da mucha coherencia, te diría que casi sin necesidad de explicarlo, ¿no? Coherencia y generosidad. También he escuchado antes ownership. Sí. ¿Cómo generáis este ownership en los empleados? La parte del ownership viene, para mí, fíjate, pondría el micromanagement en un lado y el ownership en el otro.
dependiendo de, y esto no tiene que ver con niveles de compañía, ¿no? Pero dependiendo de la responsabilidad del puesto, a alguien le puedes permitir que tenga un campo de juego determinado, ¿no? Y es, oye, el área es este, no nos pasemos de aquí porque la podemos liar mucho, ¿no? Pero en este área juega, ¿no? O sea, juega e innova, cambia, simplifica los procesos que puedas, no lo complejices. Si crees que algo puede funcionar, dilo, ¿no? Esta forma de actuar, esta parte de ownership es como muy importante. Y lo engancho mucho como antagónico a la parte de micromanagement porque exige un liderazgo con confianza en el equipo y un liderazgo que empodere en la toma de decisiones, ¿vale? O sea, tenemos que entender que estamos en una organización donde, primero, no llegas a todo y segundo, dependiendo a más responsabilidad de la organización, pues deberías estar pensando en un escenario más a largo plazo en el tiempo y en cuestiones más estratégicas que puramente tácticas, ¿no? Entonces, deja al equipo que tenga ownership, deja al equipo que se equivoque, como te has equivocado tú 1000 veces, ¿no? Y empodera de alguna manera en que tomen decisiones, ¿no? Es probablemente la única manera, ¿no? Esto es como, bueno, no quiero hacer ahí un símil taurino, ¿no? Pero de salir al ruedo o salir al campo de fútbol, de, oye, sal a jugar, también es la manera de entender pues quién tiene las capacidades y no las tiene, ¿no? Cuando uno sale al campo de juego, pues no hay, o sea, no hay, No se puede esconder, ¿no? No se puede esconder. Hay uno que jugará muy bien, otro normal y otro que jugará peor. Esto también nos marca un poco los distintos niveles un poco que hay, ¿no? O quién empuja más y menos en la compañía. Comentabas antes algo muy interesante, que es en ese top management hay generosidad, cuando en el mundo de la empresa, desafortunadamente, en los comités de dirección, pues no hay ese punto de mirar por el compañero, ¿no? ¿Cómo fomentáis esta cultura de colaboración y de ayuda? Yo te diría que hay una base que funciona muy bien y es entender que no hay un trabajo en silos, ¿vale? Yo tengo responsabilidades del equipo de People debajo, pero bastantes de las decisiones que tomo chequeo con compañeros primero, ¿no? Yo tengo un compañero que lleva el área de marketing y cuando saca una nueva campaña que tiene ideada, se para 10 minutos, me pregunta a mí, a 3 personas más y testea y trae, ¿no? Aprovechamos espacios que tenemos de reuniones del colectivo pues para avanzar temas que van a venir, ¿no? Es algo que tenemos normalizado, es algo que yo no he visto en otras organizaciones, ¿no? que llevan decisiones puramente verticales. Oye, yo acabaría viendo esto con el CEO me ha dado el ok, fin de la película. Si luego cuando saco mi proyecto a ti te afecta negativamente, pues mala suerte, este es mi ámbito, ¿no? Entonces, creo que esto hace que estemos relativamente cerca. La otra que también tenemos muy naturalizada, pero que no se da en todas las organizaciones, es que trabajamos bastante en proyectos, ¿no? Y en squad. El trabajo en squad de trabajo, independientemente que esto es, por ponerlo físico, una mesa con 4 o 5 personas de distintas áreas, multidisciplinar, tiene un mensaje grande, ¿no? Y es, hay un coordinador de proyecto, pero hay un owner compartido, ¿vale? Este proyecto tiene personas de 5 áreas distintas que tienen responsables distintos. Es un proyecto de todos, de compañía. Aquí no, si sale estupendo, no hay galardones para uno. Si no sale bien, aquí lo positivo es no hay regañina solo para uno, ¿no? Lo hay para muchos, ¿no? Pero donde voy, o sea, creo que son formas de trabajar también que te hacen ver la organización como algo tuyo, ¿no? Y luego creo que hay una parte de ownership también en primera línea muy importante. O sea, esto vivimos, yo le decía a Juan, o sea, tengo una sensación, macho, de que esto lo he creado yo hace 10 años, que ni estaba aquí ni contaban conmigo, que a veces asusta un poco, ¿no? Te engancha tanto el proyecto y lo haces tan tuyo que al final es como, pues bueno, lo empujas, ¿no? Y quieres que salga todo bien. Escucho sobre todo de fondo que sentís los colores en Cabify. Sí, aquí decimos, esto es expresión un poco latinoamericana, pero es como vivimos la camiseta. Sí, vivimos la camiseta, ¿no? Buenísimo. En tu caso, David, tu puesto, más que tu puesto, tu área es de nueva creación, digamos. Y me gustaría preguntarte cómo fue para ti ese proceso de creación del área y sobre todo, bueno, pues hacerte oír, escuchar y que comprasen los demás la idea de que tenía sentido para Cabify. Voy a soltarte unos pocos chascarrillos ahora de anécdotas puras, más personales, ¿no? Pero yo empecé en 2018 aquí en Cabify. La posición que se abría en Cabify era una posición de responsable de sostenibilidad, ¿no? Entonces yo estuve muchos años en sector asegurador, salí bueno, principalmente por temas puramente de velocidades, ¿no? De necesidades de cambio. Me fui al otro extremo, a una consultora chiquitita estratégica en temas de sostenibilidad. Esos meses que estuvo me vino muy bien para conocer sector, distintas organizaciones, industrias,
Y bueno, pues conocí Cabify, me interesó, vi la posición y apliqué, ¿no? Todavía sustento el récord, mi proceso duró 6 meses, ¿no? Juan de Antonio me lo justifica mucho. David, eran cambios, hicimos un cambio de estructura. Bueno, no sé muy bien, el caso es que yo ya no tenía claro si interesaba la posición, si esto se lo estaban tomando en serio y demás. Cuando entro en 2018, primer área de creación, un área de sostenibilidad, área unipersonal, yo solito, con un nuevo plan estratégico y planes a futuro, ¿no? Con un compromiso de dónde queremos estar en 2025 y en 2030, ¿no? Que por aquel entonces sonaba muy lejano, pero que ya no tanto, ¿no? Entonces, ese es un primer reto. Yo te diría que he podido vivir desde entonces decisiones que tienen que ver mucho con confianza, ¿no? Y que probablemente no tenían que ver tanto ya con expertise técnico de la persona, ¿no? Eso, ¿A qué te refieres con eso? Hablas me atrevería a decirte que las sucesiones responsabilidades que he ido asumiendo tenían mucho que ver con que yo tenía un enganche con el proyecto, una vinculación muy grande con la parte de cultura y principios, o tal vez que había sido capaz de mover cosas en un momento dado y se quería probar a ver si se movían cosas, ¿no? Y que esa misma coherencia, ¿no? Ese mismo trabajo lo utilizara en otros ámbitos, ¿no? Pero sí, o sea, probablemente el reto mayor es, oye, se crea un área de stakeholder relation, ¿esto cómo funciona, no? Porque no hace falta explicar la posición del financiero, ¿no? Del director financiero, en nuestro caso del director de operaciones, del CFO, del COO y tampoco del CTO, ¿no? Que es el sheriff de tecnología, ¿no? Son posiciones que se explican solas, ¿no? Ahora explica tú qué significa esto, ¿no? Del área de stakeholder relation, ¿no? Pero bueno, de nuevo, ¿no? Yo lo que creo es, creo que hay una parte de confianza y de cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que hay mucho también de confianza hacia abajo en el equipo. A mí me gusta mucho la promoción interna, creo que tiene mucho valor, igual que me han dado la oportunidad a mí, que alguien que ya ha conectado con el proyecto y que se lo cree, ir dándole oportunidades de crecimiento. Y probablemente lo que le falte a uno, como me faltó a mí, pues ir supliéndolo pues, con formación, con tiempo, con dedicación, con mentoring, ¿no? con ayuda de personas que técnicamente están cerca y que te ayudan en toma de decisiones también. Interesante, porque o sea, ¿qué aporta la promoción interna que no haga, por ejemplo, un proceso de selección externo? O sea, ¿qué te aseguras de esa manera? Mira, la parte que te decía es, si cogemos el proceso de selección de entrada de perfiles de Cabify y le ponemos un 50% importancia técnica, donde incluso hay business case, ¿no? Es decir, te voy a poner casos específicos para ver cómo respondes, y el otro 50% es la parte cultural, ¿vale? Es cómo trabajas en tu día a día, cómo te comportas, cómo gestionas personas si vas a ser un manager, cómo entiendes la toma de decisiones, cuánto de ambicioso eres pensando en ambición como un concepto negativo, ¿no? O sea, cuánto de ambición para llegar a un sitio quitándome, ¿no? Pisando cabezas, ¿no? Para que sea muy claro. Si nos quedamos en esa parte, ese 50% yo ya lo tengo validado con una persona que lleve aquí 2, 3, 4 años, ¿no? Yo cojo números, que somos una empresa muy de datos, es muy complicado encontrar un management, ya no te hablo top management solo, te hablo un management, o sea, con la parte de middle management también. Es muy difícil encontrar un management de compañía como el nuestro que lleve antigüedades de años de 5, 6, 7, 8, 10 años. Muy difícil, porque además son perfiles muy buenos y son perfiles que en mercado están bien pagados, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ese enganche viene por el propio proyecto, ¿no? Por cómo te hace sentir el proyecto, porque te sientes parte de él, porque probablemente hay una conciencia de, oye, muevo cosas, y en otros sitios no eres capaz de verlo, ¿no? No lo tienes tan claro. Ok, en este proceso de desarrollo de este área y después lo que se ha ido incorporando, ¿no? Que por lo que me consta han sido diferentes áreas adicionales a la que estaba inicial, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Tengo unos pocos en la lista, sí. Fíjate en esta parte cultural que te decía de equivocarte, ¿no? Yo creo que me he equivocado muchas veces. Voy a ponerte 2 ejemplos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo más de trabajo que tenía que ver con gestionar el talento y gestionar la compañía en época de pandemia, ¿no? Somos un modelo donde de siempre nos ha gustado como tocarnos mucho, ¿no? Vivimos mucho la oficina, es un modelo muy de experiencia, como suelen salir proyectos de forma continua o problemas sobrevenidos, ¿no? Pues se trabajan muy bien en una sala metidos.
que pueda acabar a las 9 de la noche un jueves con una cerveza en la mano de temas importantes, pero quiero decir, con esta vinculación de estar enganchados y conectados. Yo creo que tengo un fracaso grande porque no supe leer en el momento del final de la pandemia, ¿no? Había una obsesión de mi lado para volver a este modelo híbrido, ¿no? Es decir, volver a conectar en la oficina, volver a engancharnos todos, ¿no? Porque llevábamos muchos meses metidos en casa y aquello, la gestión era muy compleja, ¿no? Y me equivoqué tanto que el mensaje era hay que volver y no era un momento para volver, ¿no? Entonces, pues eso supuso pues una pérdida en goteo de algunos perfiles, principalmente perfiles tecnológicos, que luego nos costó mucho recuperar en el pasado, ¿no? Entonces, viéndolo con perspectiva, aunque había buena fe, entendiendo que volver a juntarnos era bueno, existía mucho miedo social, ¿no? Y no era un momento como para empujar a compañeros a, oye, sal de la caverna de casa, vente a la oficina con tu mascarilla y con todo limpio y todos los protocolos necesarios, pero sal y veámonos, ¿no? Entonces, ahí tengo un equívoco. Te contaría... En este punto, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Pues aprendí principalmente, pues uno, a escuchar, ¿no? Y otro a que a veces... hay dos learning aquí. Uno que es de escucha, o sea, sí es cierto que había varios peers, compañeros, ¿no? Top management que me decían, David, creo que nos estamos equivocando, ¿no? Y esa escucha, aunque fue activa, pues no le hice el caso que tenía que hacer, o no vi venir, ¿no?, el riesgo. Y por el otro lado, toda la contraria, ¿no? Las voces que empujan más al presencialismo, pues a lo mejor en un momento dado también te tienes que parar y decir, oye, esta es mi responsabilidad, no lo hagamos, esperemos, ¿no? O como hicimos al final, que el mayor aprendizaje de esto es pongamos datos objetivos, porque somos una empresa de datos, para volver. Oye, cuando la incidencia de casos baje de no sé cuántos por cada 100.000 habitantes, hay que volver, ¿vale? Y hagámoslo con criterios objetivos. Hasta que no llegue ese momento, no lo hacemos, ¿no? Esa decisión se entendió bien, pero ya te digo, fue un poco tarde, ¿no? Es un caso más que tiene que ver con negocio. Tengo uno más personal. Por favor. ¿Te lo cuento? Sí, sí, sí. Buscando siempre esta coherencia en Cabify entre lo que hacemos y decimos que hacemos. Nosotros estamos aquí, el edificio es calle Pradillo, es una calle bastante ancha, ¿no? A la que bajábamos todos los días a almorzar en distintos sitios que hay aquí en Prosperidad, en el barrio. Hay un edificio abandonado justo pegado a nuestro edificio y había una persona durmiendo ahí. No la veíamos, pero una persona sin techo que dormía ahí, ¿no? Y bueno, en conversación con 2 o 3 compañeros un día, yo, oye, tío, si nosotros cambiamos ciudades y transformamos y estamos pendientes de mejorar cosas, yo necesito saber quién duerme ahí. Bueno, me acerqué a esta persona un día tarde, porque lo que hacía era aparecer casi de noche para que no se le viera. Estuvimos charlando 2 días seguidos, esto acabó tomando un café en un sitio, acabamos almorzando 3 más, con una historia de vida que no te voy a contar, pero muy interesante. Y bueno, aquello, yo entendí que tenía un papel que jugar, ¿no?, en una historia que parecía muy bonita, y fue una persona que acabó trabajando aquí. Vaya. Lo pudimos incorporar, lo ayudamos a que tuviera un sitio donde dormir, y bueno, pues parecía que todo iba bien, pero bueno, luego salieron adicciones que desconocíamos y se complicó todo muchísimo, ¿no? Entonces, fue un fracaso grande porque lo que parecía una historia bonita, y no solo personal mía, sino de empresa, porque a la persona lo conocían los compañeros, ¿no? Estaba integrado, la gente cuando se enteró de la historia, que la contó él directamente, no la contaba yo, la contó él, pues era una historia muy potente, pues aquello volvió su cauce, volvió a lo natural donde estaba, ¿no? Y ahí tengo una sensación de fracaso grande también. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí a que aunque uno le ponga todas las ganas, no siempre puede cambiar cosas, ¿no? Y que aprendí también que como mínimo se había intentado, ¿no? Habíamos hecho todo lo posible para que ocurriera. No está mal de aprendizaje. Muy bien. Oye, ¿y de qué estás orgulloso en ese tiempo? Bueno, yo estoy orgulloso de seguir viendo un proyecto muy atractivo en una empresa con más de 1000 personas ya, que no es tan chiquitita, que tiene un histórico, ¿no? que tiene una voz, ¿no? Porque un proyecto de más de 10, 12 años como es Cabify ya tiene una voz, ¿no? Ya somos expertos en la materia. Siento mucho orgullo de las personas con las que comparto tiempo,
y siento mucho orgullo también de los equipos que hay y del trabajo que estamos haciendo. Muy bien. Hablabas antes de la edad media de Cabify, 30-31, que es una pasada, la verdad, Sí. Sobre todo una plantilla muy joven. Y en este sentido, un reto habitual con el que se encuentran las compañías es qué hacemos con el talento joven, porque vienen de una manera diferente, tienen otro mindset, entienden el puesto de trabajo distinto a como se hacía antes. Entonces, en este sentido, ¿cómo percibes tú a este perfil más joven? ¿Qué dirías que lo caracteriza? Dame un poco de información. Fíjate, lo curioso aquí, tenemos porcentajes variados, ¿no? Pero tenemos desde baby boomers hasta generaciones Z. O sea, yo, que ya he cumplido los 40, ¿no? Yo que ya he cumplido los 40, cuando piensas que hay personas nacidas en el 2000 que ya están trabajando, ¿no? Pues es como, hostias. Impone, ¿verdad? Eso. Impone, son generaciones muy distintas, ¿no? Además, tengo hijos, no en edad de trabajar todavía, pero es como, no ves tanta diferencia, ¿no? Ya ves. Creo que la clave, y Cabify tiene mucho que ver con el proyecto, es flexibilidad. Flexibilidad en todo, ¿vale? No flexibilidad solo en los días que tienes que venir a la oficina a trabajar y el horario, ¿no? Flexibilidad en cómo entender las cuestiones, ¿vale? Creo que hay unos básicos que son importantes, ¿no? Y yo te decía, me encantaría pensar que las personas que entran aquí a trabajar son muy conscientes del papel que tienen, y eso lo digo como reto, ¿vale? Evidentemente tus condiciones económicas te tienen que cuadrar, el horario de trabajo, el modelo de presencialidad, te tiene que cuadrar un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente tienes que entender que estás en un proyecto para transformar cosas, ¿no? Y esto me parece muy, muy potente. Y lo engancho con una cosa que decía previamente, creo que las nuevas generaciones tienen mucha sensibilidad con esto. A veces nos cuesta leerlos a perfiles como yo, y yo creo que el problema lo tengo yo, ¿no? Leerlos en cuanto a, parece que no tienen la intensidad que teníamos, la oportunidad que me dieron a mí en mi primer trabajo era una oportunidad donde no hay límites, si tengo que trabajar 16 horas trabajo, si tengo que estar aquí a muerte ya iré evolucionando, pero yo ahora mismo estoy muy agradecido por esa oportunidad, y eso ahora mismo en nuevas generaciones no lo encuentras en todos los chicos, chicas, ¿no? Tú tienes que hacer tu papel, ¿no? Y enganchar mucho a la persona, y esa persona se tiene que vincular contigo, y hay que llegar a un balanceo donde tú entiendas que el aporte del empleado y de la persona es el suficiente, y el empleado entienda que el proyecto y lo que él hace y la impronta y su marca personal también existe, ¿no? Y esto es un juego donde, si hace unos años estaba el empleador, que tenía un papel como muy relevante, y el empleado, que bueno, pues tenía un papel, vamos a decir, menos relevante en toma de decisiones, yo creo que hay que entender que esto es un win-win para ambas partes y que nos necesitamos, ¿no? A mí me cuesta mucho ver lo que estamos consiguiendo en Cabify, si no es por personas muy talentosas, me cuesta mucho verlo, y creo que proyectos buenos hay muchos. Creo que ahora mismo estamos en un reto de quién consigue el mejor talento para sumarlo al proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo dirías que necesitan o anhelan estos perfiles más jóvenes? Los más jóvenes yo creo que necesitan referentes, líderes referentes. Creo que la parte impositiva se ha quedado como a un lado. Creo que necesitan probablemente facilitadores en tomas de decisiones. Creo que son personas que absorben muy rápido la forma de trabajar, pero que también necesitan orientación, ¿no? Nosotros te diría que somos una organización intensa, iba a decir pesada, ¿no? Somos una organización intensa en el feedback y las conversaciones transparentes, ¿no? Somos muy machacones tiene que existir one-to-one con todos los empleados, y un one-to-one no es una reunión donde se den update de proyectos, eso es otra cosa. Necesitas espacios con personas de tu equipo y tu equipo contigo para contarte cosas, ¿no? Acabamos de salir de los procesos de las 360 review, del proceso de talent mapping, donde hacemos un calibrado también de potencial y performance de los empleados. Creo que las nuevas generaciones laborales necesitan orientación y necesitan guías, y luego que saquen todo su potencial, porque existe y lo hay, ¿no? Y dejarles también, pues lo que te decía, ¿no? Que se equivoquen y que los empoderes para tomar decisiones. Pero bueno, yo siempre digo, creo que las nuevas generaciones vienen pues en un por 10 de lo que yo viví en mi docencia, ¿no? En los primeros años. ¿Sí? Hablabas de que tienen que ver referentes, ¿no? En sus responsables. ¿Qué es para ellos un referente? Yo creo que un referente es una persona que primero validen técnicamente, o sea, alguien que digan, yo tengo un responsable en mi equipo, un manager, que es muy bueno en lo que hace, sabe lo que dice y entiende esto. Esa validación es como básica, pero tiene que existir.
Y la otra es que aplique probablemente procesos, trazabilidad de proyectos, estrategia, ¿no? que permitan dar mucha visibilidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego hay algo que se valora aquí también mucho, que es transparencia en lo que hacemos, ¿no? Nosotros cuando tenemos espacios con todo el equipo para contar hacia dónde vamos, sacamos noticias contando pues, desde temas financieros, situación de la compañía o proyectos que están funcionando bien o que han funcionado mal. Principalmente lo hacemos como para dar transparencia, ¿no? Creo que esto, o sea, hablar como un libro abierto a la audiencia interna es muy, muy importante, muy importante. No hay nada peor que el ocultismo, ¿no? A veces te diría que probablemente nos hemos pasado en contar cosas y incluso no se han entendido bien, pero estamos más cómodos pasándonos de la raya contando cosas, ¿no? que quedándonos en una opacidad de información que vuelvo a decir, el que no te cuenten siempre se va a entender de forma negativa. Sobre todo porque el espacio que no ocupa la comunicación se la propia la interpretación, ¿no? Total. Y tristemente las personas tendemos a pensar para mal. Sí. Quería preguntarte, desde el punto de vista de comunicación, ¿cómo hacéis para que haya conexión entre las generaciones en este sentido? La verdad es que te diría que los que nos hemos tenido que adaptar somos las generaciones menos tequis ahora mismo, ¿no? Ahí está el mundo de lo online y de lo asíncrono. Yo la palabra asíncrono, que la utilizo ahora muchísimo, la he aprendido hace 5 años, ¿no? Entonces, esto de... hay algunos choques generacionales, ¿no? De, oye, yo trabajo algo y luego lo comparto, a trabajar de forma compartida documentos, ¿no? Yo al final trabajo en espacios donde ese documento tiene un ownership, pero hay 25 personas iterando ese documento y haciendo cambios a la vez, ¿no? Hay una parte de comunicación que nosotros tenemos una aplicación que se llama Slack, como un WhatsApp interno, ¿no? Te diría que es el core muchas veces, ¿no? Es un sitio donde esto fluye como en redes sociales. Y hago el paralelismo con redes sociales porque tiene mucho que ver con la inmediatez, ¿no? Es un sitio como vivo. Yo te escribo a ti por Slack y no voy a entender que a las 2 horas no me hayas contestado. Algo tiene que haber estado pasando, me tienes que contestar porque es Slack. Si te mando un email es otra cosa, pero un Slack, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de comunicación muy viva donde la unidireccionalidad se termina, ¿no? Yo hago una publicación contando algo y hay muchas reacciones sobre ese mensaje. Pueden ser reacciones, ya los canales los modulamos un poco, somos muchos, ¿no? Pero pueden ser un canal donde haya reacciones de todo el mundo puede escribir, y si no, para no evitar 500 interacciones, ¿no? Pues es un canal donde la gente pone emoticonos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también es muy vivo en redes y que también te da un termómetro de cómo va, ¿no? Entonces, hay una parte de comunicación que ocurre de forma síncrona en este tipo de aplicaciones, que al final es casi, se convierte en una forma de comunicarse muy, muy natural. Y la otra, probablemente cuidamos también bastante los espacios con equipos. Tenemos team buildings que ocurren como cada trimestre con áreas, proponemos que existan almuerzos con equipos. Juan tiene una iniciativa muy chula que empezamos hace un par de años y es personas que van cumpliendo antigüedad, pues se junta como una vez al mes con personas que cumplen 3, 4, 5 años, se va a almorzar con ellos y son momentos distendidos para hablar y conocerse, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos, ¿no? que ayudan a que casi no estés mirando esa diferencia generacional, aunque evidentemente la existe, ¿no? Existe ahora mismo, ¿sí? Hablabas antes de la batalla por el talento en la que estáis inmersos ahora y todas las compañías. ¿Cómo hacéis vosotros para captar ese buen talento, además en un sector tecnológico que es muy hostil? Sí, hay una dificultad añadida que ya la hemos naturalizado también, pero que es dificultad, y es cuando alguien está en un sector como el nuestro de tecnología pura, ¿no? Teniendo un hub tecnológico de más de 300 personas, ¿no? y con perfiles muy, muy potentes de todo el mundo. Nuestros competidores naturales, y más después de post-pandemia, ¿no? Donde llegaban ofertas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de cualquier parte del mundo, de Australia, ¿no? Es decir, estamos compartiendo talento del mundo con grandes organizaciones que nos multiplican por 10 y por 100, ¿no? Entonces esto es bien, bien complicado. Digo porque es un hándicap, principalmente los básicos, podría decirte incluso salariales, ¿no? Es, oye, lo que Google o Amazon puede pagar a ciertos perfiles, pues es algo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Que nos adaptamos, pero que nos cuesta, ¿no? Por lo tanto, solo queda venderte el proyecto de
el impacto que tú puedes tener aquí. Y esto tiene mucho que ver con marca personal, ¿no? Y con la capacidad que vas a tener en un proyecto como este de que cosas que pienses ocurran y cambien cosas, ¿no? Entonces, creo que esa línea es muy, muy potente. La parte de huella, ¿no? Esa parte de huella es muy, muy potente. En las grandes es difícil, ¿no? Yo recuerdo cuál era mi número en la aseguradora en los años en los que estuve, porque más que una persona eras un número. Oye, ¿qué número de empleado eres, no? Esto era todo el rato. Claro, una empresa de 30, 40, 50.000 empleados, uno no tiene muy claro si dejó una huella, ¿no?, en esos años de trabajo. En un proyecto como este, la cosa es más cercana, ¿no? Es más cercana. Para ir cerrando, preguntarte, ¿cuál es para ti el próximo reto como líder que tienes por delante? Yo creo que hay un reto enorme y es aprendizaje constante de lo que no tienes. Todo el mundo tiene áreas de mejora, todo el mundo. Es bueno tenerlas identificadas y yo las tengo, ¿no? Oye, ¿qué cosas podría hacer mejor, ¿no? Y pensar que tienes que seguir trabajando para que esas áreas de mejora, que tú las tienes identificadas, que además ha habido compañeros, ¿no?, o tu propio manager que te ha dicho esto es un área de mejora, hay que trabajar en esto. Creo que esa parte es maravillosa porque te da las herramientas, ¿no?, y te da la información. Ahora dale tú. Creo que mejorar como líder es un reto enorme. Y la otra también es ser capaz de adaptarte a cómo cambian las organizaciones, ¿no? Que vuelvo a decir, la organización que yo conocí hace 6 años no es la organización que es ahora mismo, ni la que queremos que sea dentro de otros 6, ¿no? Entonces, que tú sigas siendo un referente valioso es muy importante, ¿no? Pero bueno, creo que uno de los principales aprendizajes es entender que cuando uno está en una organización y se siente parte, ¿no?, importante no digo de nivel, digo importante de impacto, ¿no?, de estar enganchado con el proyecto, tiene que ser consciente que si esto deja de ocurrir en un momento dado es importantísimo dar un paso al lado, dejar pasar a nuevas generaciones que vienen enchufadísimas y que serán capaces de dar continuidad, ¿no? Y uno pararse y ver si sigue esa impronta ahí o si tiene que hacer un cambio, ¿no? Y esto es un ejercicio de madurez que también cuesta, ¿no? Los que ya vamos cumpliendo años siempre piensas en esta seguridad a futuro, ¿no? Pero creo que eso es un aprendizaje grande también. Te hace pensar más en el proyecto que en uno mismo. Esto es complejo. Y te muestra mucha coherencia, ¿no? Sí. El saber si estás aportando o si no. Sí. Y hay que mirarse frente al espejo y parece que puede ser complicado, ¿no?, lo que veas, ¿no? E igual estás en ese momento de dar ese paso al lado. Wow. Esto es disruptivo, ¿eh? Nada habitual en el mundo. No, nada habitual. Pero bueno, creo que sí es un reto, ¿no?, de ir trabajando en esto, ¿no?, para entender que son fases naturales y que si llega el momento, pues hay que hacerlo, ¿no? Más que alguien te empuje, ¿no?, más entender tú que ha llegado el momento de cambiar, ¿no? Ojalá y no llegue nunca, ¿eh? No. Incluso buscar ese sucesor, ¿no?, esa persona que nos pueda reemplazar, ¿no?, sí, también a futuro. Sí. Recuerdo que me decía Javier Romero de Inditex que una de las primeras cosas que hacían ellos cuando cogían un nuevo puesto de trabajo era empezar a pensar en quién los iba a suceder. Me parece súper potente y también habla mucho de la importancia de conectar con la visión del proyecto, ¿no?, con esa visión global, alejarse de la individualidad y conectar con el propósito. Hay un proceso de sucesión formal que tenemos también, donde lo que te genera ansiedad es no tener identificado un sucesor. Te genera ansiedad, porque es como, si no tengo un sucesor, quiere decir que si yo no estuviera, me pasara algo, me fuera, algo se rompe o fricciona, ¿no?, o fricciona más, ¿no? Y esto nos trae problemas al proyecto. Por lo tanto, es muy bueno trabajar en lo que te decía, ¿no?, en empoderar al equipo y en visualizar a alguien, ¿no?, y decir, oye, cuánto potencial tiene y cuánto tiempo hace falta para que este rol sea yo dentro de 1 o 2 años, ¿no? Y es un trabajo bonito también. Hay un trabajo de mentoring ahí, incluso de verte tú con la ilusión de unos años antes, ¿no?, con la inexperiencia, ¿no? A veces parece que los que tenemos roles un poco decisores o de responsabilidad, que hemos nacido aprendidos, y yo creo que hay una parte de aprendizaje, pues o bien ha venido por la experiencia de los años, o bien ha venido porque alguien te ha ayudado en toma de decisiones o te ha acompañado, ¿no? Y eso, yo creo que, igual que yo recuerdo referentes míos, esas personas, si los acompañas bien, se acordarán de ti toda la vida. 100%. Genial. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría que te lanzara o crees que hemos cubierto bien el espectro? Yo creo que lo hemos cubierto. Si se te ocurre alguna más, adelante, pero no, bien. Muchísimas gracias. Un placer enorme, David. Gracias. Muchas gracias. Gracias.